Bueno, ¿cómo están? Bien, contentos, alegres. ¿Cuántos han disfrutado estos días de sol? Que luego parece que, no sé, ha cambiado la temporada. O sea, hubo un cambio drástico de la semana pasada a esta semana. O sea, no sé si se acuerdan, o sea, aún con Lima y no sé, la colima que estaba cayendo, la lluvia y de todo. La verdad que ha sido una buena semana. Y yo creo, pues hoy quiero empezar leyendo con Lucas capítulo 24. Yo creo que es que tenemos que empezar con este versículo, con estos versículos. Entonces vamos a entrar casi directamente y pues luego oramos y continuamos. En Lucas capítulo 24, versículo 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que había preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, separaron juntas a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea, y hoy pues estamos celebrando Semana Santa y, o sea, y una cosa que me resalta aquí, o sea, aún lo que está diciendo: ¿por qué buscáis entre los muertos el que vive? Jesús no está muerto. Jesús, Él está vivo. O sea, y a veces estamos, yo creo que buscando entre los muertos, estamos buscando en diferentes áreas, diferentes sitios, pero Jesús no está muerto. Aún en la semana, o sea, esta Semana Santa, no sé, o sea, tantos años con, o sea, pienso en las procesiones, o sea, están, pero muchas veces todas las imágenes que vemos parece que están celebrando o viendo o se ve la muerte o se ve nada más los ídolos, pero no, pero ¿por qué buscáis entre los muertos el que vive? O sea, ¿por qué están buscando si no Jesús vive? Bueno, vamos a orar y continuamos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Y Padre, yo te pido que me guíes en este tiempo para compartir lo que has puesto en mi corazón, para compartir en este día. Y Padre, guíame, y aunque podamos aún escuchar y que tú nos puedas hablar en este día, en este momento, Señor. Gracias, Señor. Amén. Pero yo creo que es un día muy apropiado. Jesús está vivo y es lo que estamos celebrando. Y, o sea, Jesús pasó por un proceso y lo vamos a ver un poco de ello. Pero Jesús ya no está muerto, Él está vivo. Y continuamos el versículo 6, dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Lo que hemos celebrado esta Semana Santa fue algo necesario. O sea, el proceso que pasó Jesús, que fue, o sea, o sea, fue crucificado en una cruz, murió, fue necesario. Y aún, o sea, no sé cuántos conocen Juan 3:16. O sea, y yo de niño me lo había aprendido de memoria. Hoy en la mañana me estaba haciendo un trabalenguas. Pero, o sea, ¿qué es lo que dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, sino que tenga vida eterna. Y luego continúa y dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El proceso, todo lo que pasó, que fue a la cruz, tuvo un propósito. Jesús fue a la cruz por mis pecados. Jesús fue a la cruz por tus pecados. Jesús fue a la cruz por nuestros pecados. O sea, ¿cuántos han metido la pata en algún momento en la vida? Y solo una vez, yo creo que un montón. Yo la verdad he perdido la cuenta, o sea, aún en pensamiento, en actos, o sea, metemos la pata.
Y la verdad, o sea, si nada más nos quedáramos con eso, o sea, ¿cuántos han sido agobiados por las cosas de que quizás has metido de la pata, has hecho algo que no, o sea, que la verdad que te sintió mal, le sintió mal al otro, o que o sea, que realmente te ha condenado, te has sentido mal? Y Jesús vino a este mundo, murió en la cruz por ti y por mí. Como humanidad, o sea, si leemos la Biblia, desde Adán y Eva metieron la pata, y ahí generación tras generación hemos ido metiendo la pata. O sea, y nosotros hemos metido la pata, yo he metido la pata. Si hay alguno aquí que nunca metió la pata, pues que nos bendiga, porque, o sea, pero todos hemos metido la pata, todos hemos hecho cosas que no nos ha gustado, que nos ha sentido mal, que nos ha dañado. Y Jesús fue a la cruz, fue necesario que fuera a la cruz por ti y por mí. Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo Jesús a pagar el precio por nuestros errores. Lo hizo para que no te pierdas, mas tengas vida eterna. O sea, si no fuera, Jesús no hubiera ido a la cruz, es que no habría solución. Y aún, o sea, si ves, o sea, y hace tiempo hice un estudio sobre eso, sobre aún cómo nos redimió. O sea, porque aún lo ves en el Antiguo Testamento, se entregaba un cordero, o sea, limpio para perdonar pecados, pero la conciencia nos seguía remordiendo. O sea, ves la humanidad, aún no había una libertad. Y no fue hasta que Jesús murió en la cruz que realmente eso pudo ser roto, cambiado totalmente. O sea, y Jesús fue a la cruz por ti y por mí, por nuestros pecados. Jesús vino al mundo y sufrió, no para que se pierda el mundo, sino para que sea el salvo por medio de él. Jesús vino, era necesario lo que él pasó. Y era necesario. Vamos con el versículo 8 y dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviéndose del sepulcro dieron nuevas de todas esas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dieron estas cosas a los apóstoles. Esta semana creo que es buena semana, es un buen momento para recordar lo que hizo Jesús por nosotros, lo que hizo Jesús por ti y por mí. O sea, y estamos celebrando la Semana Santa, y aún más adelante vamos a celebrar la Santa Cena. Y yo creo que es buen momento de recordar lo que Jesús hizo por nosotros. O sea, ¿cuántas veces luego pasa el tiempo y parece que hay cosas que como que se te queda casi en el fondo de la mente? Y a veces hace falta ciertas cosas para resaltar, para recordarnos. Y yo creo que esta Semana Santa es un momento clave para recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros, lo que ha hecho por ti y por mí. Continúa el versículo 11. Pero a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creyeron. Pedro, sin embargo, levantándose, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio solo los lienzos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y yo creo que aún el evangelio para muchos es locura. O sea, no se lo creen. A veces no sé si te ha pasado, pero o sea, al haber crecido, yo he crecido en un hogar cristiano, y yo creo que la mayoría aquí ha crecido por lo menos escuchando la Semana Santa y tantas otras cosas. Que hemos crecido en países católicos, hemos crecido en ambientes donde se ha hablado de Jesús, se ha hablado de eso. Entonces a veces como que pasamos, ni siquiera lo pensamos. Pero, o sea, ¿tú te puedes imaginar un desconocido que dé su vida por ti, por tu vida? Y tú, habiendo metido la pata, que un desconocido vaya a la cruz, o sea, muera, sufra por ti. Es una locura. La verdad es, si nos ponemos a pensar lo que hizo Jesús, lo que hizo Dios por nosotros a través de Jesús, es una locura. O sea, y el pensar que fue al sepulcro y murió, luego resucitó al tercer día, es una locura. Muchas veces no lo vamos a poder entender. Si lo pensamos en lo natural, es que nos cuesta.
A veces nada más lo tomamos a la ligera porque lo hemos escuchado tantas veces, pero no lo meditamos, no lo pensamos. Y para muchos es una locura lo que pasó. Yo quiero luego ahora pasarme a Marcos capítulo 16, versículo 14. Y esto, ocurrió después de que él resucitara y se encontrara con los discípulos. Dice el 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no había creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. De los últimos mandatos que dio Jesús, los últimos que dio es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No sé si a otros le da, te dicen, ponte a predicar. Y hay algunos que dicen, sí, yo me pongo a predicar. Pero no sé si hay otros como yo que luego al principio que me decían, ponte a predicar y me daba un poco de miedo. Y muchas veces luego escuchamos predicar, a ese le corresponde al predicador. O evangelizar, eso le corresponde al evangelista. Pero aquí vemos es un mandato. Y ya ahí buscando, quiero definir predicar y hablarlo como lo siguiente. Predicar siendo sencillamente de anunciar o hacer público la obra de Jesús en tu vida. Esto lo podemos hacer cada uno de nosotros. Lo podemos hacer a través de nuestros hechos, lo podemos hacer a la forma que somos unos con otros. Esto lo podemos hacer cada uno de nosotros. ¿Cuántos aquí tienen alguna red social? Un Facebook, Instagram, TikTok. Y publican cosas. Pues eso es predicar. Estás publicando, estás exponiendo tu vida o una parte de tu vida. Y como hijos de Dios, como hijos de Jesús, como discípulos de Jesús, aquí nos manda y dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El mandamiento que nos pone aquí es que tenemos que compartir lo que Dios ha hecho en nosotros. Si eres un hijo de Dios, si eres un discípulo de Jesús, tienes el mandato, tienes la obligación, el deber de anunciar las buenas nuevas. Quiero saltarme a Juan capítulo 13, que es antes de que sucediera mucho de esto, antes de que muriera, pero Jesús aludió y estuvo aún hablando algunas cosas. Perdón, se me reseca la garganta y me van a tener tosiendo si no tomo algo. En Juan capítulo 13, versículo 33, dice lo siguiente, dijo Jesús, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y aquí estaba aludiendo Jesús, estaba hablando aún de su muerte que venía, su resurrección y aún el que iba a volver o estar en el cielo. Pero continúa diciendo lo siguiente, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Es curioso porque Jesús aquí está diciendo, les doy un nuevo mandamiento. Y el nuevo mandamiento era amarse unos a otros. Que nos amemos los unos a los otros. Así como Jesús nos amó a nosotros. Jesús, ¿Jesús qué hizo? Él fue a la cruz por ti y por mí. Él entregó su vida por nosotros.
Jesús nos amó. Esto va a ser lo que nos distingue de lo que son los que no son discípulos. O sea, para mí esta palabra, este mandamiento es muy fuerte. Porque, o sea, está hablando de amarnos de tal manera que nos distingue del resto de la gente. O sea, y ¿cómo actúan las personas en el mundo? Cometes un fallo y ¿qué haces? Si tú estás trabajando en algún sitio y metes la pata y lo metes bien, ¿qué pasa? Muy probable que te quedes sin trabajo, ¿sí o no? O sea, puede ser que tenga piedad de ti y te aguante un poco más, pero si estás metiendo la pata, seguro te quedas sin trabajo. O sea, si continuamente estás metiendo la pata. Entonces, normal, a veces, aún en la iglesia, ¿qué es lo que pasa cuando un hermano en la fe, un discípulo de Jesús mete la pata? ¿Cómo actuamos con esa persona? A veces estamos haciendo lo mismo que hace el mundo. Estamos desechando, estamos apartando. O sea, y ha salido aún en las noticias no hace mucho de diferentes situaciones, casos que han sucedido en diferentes iglesias y a través de los años. Yo me lo pienso, o sea, la forma que han tratado a veces ha sido de la misma manera que lo hace el mundo. Pero ¿qué diferencia haría? O sea, si nos amáramos a tal grado que el mundo dijera, se ve que metió la pata, ha habido consecuencias, hay corrección, hay cambios, hay ajustes, pero a la misma vez lo han abrazado y han restaurado a esa persona. ¿Qué diferencia marcaría? ¿Cómo vería el mundo? Y yo creo que, o sea, para mí es un reto, un gran reto, de que aún la gente pueda ver a Jesús vivo a través de nuestras vidas. O sea, ¿cómo dice aquí que van a saber que somos discípulos de Jesús? La forma que nos amamos unos a otros. Muchas veces estamos presentando a un Jesús muerto, un Jesús en el pasado, y no estamos presentando un Jesús vivo, un Jesús que resucitó, que ya no está muerto, sino que está vivo. Y yo creo que nos corresponde a ti, a mí, a nosotros, a mostrar a Jesús. Él está vivo, no está muerto. O sea, y a veces pasamos la vida, llevamos la vida y lo llevamos de tal manera, pero como que nos olvidamos a veces de cosas tan sencillas. Pero creo que es esencial. Tenemos que estar presentando a Jesús. Jesús está vivo. O sea, tenemos, como hemos leído, o sea, dice, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a todas las criaturas. Y aún hay, dicen, o sea, los hechos hablan más que las palabras. Entonces a veces estamos queriendo hablar, pero luego la forma que actuamos unos con otros es totalmente diferente. Pero aquí nos está retando, estos versículos nos reta a poder amarnos a tal manera de que, o sea, otros cuando lo vean digan, esto no es normal, este tiene que ser un discípulo de Jesús. Porque Jesús fue así. Jesús amó de esa manera. O sea, y cuando estamos viviendo unas vidas que esté presentando a Jesús, otros van a ver a Jesús. O sea, ya una cosa que yo veo aún a través de la Biblia en diferentes situaciones que me destaca, es que muchas veces, aún en las dificultades, en las situaciones, es que se veía a Jesús entre ellos. Pienso en Sadrach, Meshach y Abednego, no sé si se acuerdan, que ellos estaban en el horno de fuego, o sea, y habían tres, pero de repente vieron un cuarto, y era Jesús entre ellos. O sea, yo creo que es que tenemos que vivir de tal manera que es que Jesús se pueda ver, se pueda palpar, la gente se pueda dar cuenta que Jesús está entre nosotros. O sea, y Jesús, o sea, hoy estamos celebrando que Jesús resucitó. Y yo creo que es que tenemos que yo me gustaría que te quedes con el día de hoy, con el reto de mostrar a Jesús vivo. O sea, mostrar a Jesús a través de nuestras vidas. Que aún mostrar a Jesús en la forma que yo amo a mi prójimo. O sea, que podamos actuar de tal manera que realmente es que estemos impactando la sociedad, el sitio donde estemos trabajando o donde tú estés. O sea, estés tú estudiando, estés trabajando,
pero que Jesús pueda, ser algo obvio que Jesús está presente. Yo creo que estamos viviendo cada vez tiempos más difíciles, más complicados, y la gente se está desesperando más y necesitan ver una solución, necesitan ver un cambio, y Jesús, lo sabemos, es la solución. Las buenas nuevas, el evangelio que tenemos son las buenas nuevas. Es compartir que Jesús puede cambiar su vida. Porque cuánta gente está desesperada, se siente agobiada, siente que no tiene solución, que no hay solución por ningún lado, siente que no puede cambiar. Y si nosotros, los que somos discípulos, recordamos cómo éramos antes de Jesús y cómo somos ahora. Esas son las buenas nuevas, esas son las noticias, eso es lo que tenemos que estar predicando. Pero aún hacerlo, y no es nada más de palabra, sino de acción. A través de hechos. Y una de las más poderosas, como hemos leído aquí, es la forma que nos amamos unos a otros. De Jesús decía, no hay mejor forma o mayor forma para mostrar tu amor por otro que dar tu vida por él. Jesús lo hizo por ti y por mí. Nosotros podemos mostrar al mundo que Jesús sigue vivo, que no está muerto. Mucha gente sigue, y a veces nosotros, confieso que aún a veces yo creo que aún estoy buscando a Jesús en la tumba. O estoy buscando, a lo que me refiero, a veces estamos mirando las circunstancias y seguimos como que atorados, pillados. Pero Jesús no está muerto, Jesús está vivo, no está entre los muertos. Jesús, a veces estamos buscando la solución quizás de otra manera, trabajando, haciendo, moviéndonos, cuando lo que nos hace falta es pasar tiempo con Jesús. Estamos buscando entre las tumbas, estamos buscando la solución por otros lados, cuando Jesús ya no está en la tumba, Jesús está vivo. No sé si quiere pasar a Andrés. Así sabrán que somos hijos de Dios, que somos discípulos. Aquí para resumir lo que hemos hablado, fue necesario la muerte de Jesús. Y en un momento vamos a tomar la Santa Cena y parte de tomar la Santa Cena es recordar lo que hizo Jesús por nosotros. El pan que representa su cuerpo, el vino que representa su sangre. Fue algo necesario. Si tú no eres un hijo de Dios, tú no conoces, solo hay un requisito. Tienes que confesar con tu boca que Jesús es tu Señor y creer en tu corazón que Jesús resucitó de los muertos. Lo único que hace falta. No hace falta otra cosa, sino creer en tu corazón. Jesús resucitó. Y confesarlo como tu Señor y Salvador. No hace falta otra cosa. Tenemos que meditar, ver, recordar, fue necesaria su muerte. Porque ¿quién aquí puede cambiar su propia vida? ¿Alguno aquí lo ha intentado? Yo lo he intentado. Hay cosas en mi vida que no me han gustado y he intentado cambiarlos. Y por mis fuerzas hay cosas que no puedo hacer, hay cosas que no puedo. Fue necesario, es necesario lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Comparte las buenas nuevas. Si tú estás empezando, tú puedes confesar a Jesús como tu Señor y Salvador. Jesús puede entrar y puedes empezar un nuevo camino con Jesús. A veces las personas que más comparten son las que experimentan al momento, que experimentan que Jesús llega a sus vidas, porque recuerdan rápidamente cómo eran y saben que Dios ha marcado un cambio en sus vidas. Tenemos que compartir las buenas nuevas. Para los que llevan más tiempo, a veces nos cuesta más recordar lo que Jesús hizo en nosotros. Pero tenemos que recordar. Jesús murió por ti y por mí, pero ya no está muerto, está vivo. Y el tercer punto
Ten amor los unos por los otros. Tenemos que amarnos unos a los otros. Así otros van a conocer, saber que somos discípulos de Jesús. Quizás cuando tu hermano en la fe te falle, meta la pata, que puedas amarlo. O cuando si tú te das cuenta que tú metiste la pata, que tú puedas ir, y pedir perdón y puedas intentar corregir, cambiar eso que ha molestado, que ha dañado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ten amor los unos por los otros. Fue necesario. Comparte lo que Dios hizo en ti, o lo que Dios está haciendo en ti en este día. Y ten amor, paciencia unos con otros. Quiero invitar a mi padre que pase. Vamos a hacer la Santa Cena. Como mencioné, si tú eres una persona que dice, quizás tengas duda, no sé si puedo o no tomar la Santa Cena. Mi padre va a dirigir en este tiempo, pero para mí, para nosotros como iglesia, lo que creemos es que si tú has creído en tu corazón que Jesús resucitó de los muertos, lo has confesado como tu Señor y Salvador, es el único requisito para tomar la Santa Cena. Entonces, si aún quizás dices, has llegado y no has creído, puedes haber llegado siendo ateo, pero en este momento decidas, tú puedes tomar la Santa Cena. Entonces les invito a los que están aquí, si han tomado esa decisión, que tomemos la Santa Cena juntos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Semana Santa. No busquemos al Señor entre los que están muertos. Busquemos al Señor entre nosotros. Aquí está el Señor. Y se muestra el Señor a través del amor que está en cada una de nuestras vidas. Amén. Voy a pedir a mi esposa que nos dé una palabra también antes de compartir la Santa Cena sobre el perdón. Muy buenos días. He estado caminando diariamente en mi vida físicamente, intentando bajar de peso. Y he estado escuchando libros audibles. Y el libro que estaba escuchando el día de hoy tiene que ver sobre el perdón en el matrimonio. Pero las semanas, lo que es la Santa Cena, se trata de perdón. Jesucristo vino, entregó su vida para el perdón de cada uno de nosotros, para que podamos ser perdonados de pecado, para que podamos ser salvos y tener una esperanza con vida eterna. Y yo les animo en el día de hoy, si tienes algo en tu corazón contra alguien, o si alguien te ha ofendido, o si tú has ofendido a alguien, tienen que pedir perdón, porque eso de la Santa Cena se trata de venir ante el Señor y agradecerle por el sacrificio que Él ha hecho y recordar de ese sacrificio que Él ha hecho. Y como dice en Mateo, el capítulo 5, versículo 23, dice: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Es muy importante vivir una vida de perdón, porque el hecho de no perdonar afecta no solo la vida espiritual, pero la vida física. La amargura, el resentimiento que tú estás guardando en tu corazón no está afectando a nadie más que a ti, porque tú estás perjudicando a ti mismo, a tu salud espiritual, a tu salud física. Y puede ser que tú andas así sin perdonar en tu corazón, y aunque no dices nada en palabra, la gente puede palpar y sentir que hay algo en ti. Entonces queremos tener una vida antes del Señor, una vida y llevar una vida de perdón, perdonando a nosotros mismos, perdonando a nuestro prójimo, porque en eso tenemos libertad
y salud en el Señor Jesucristo. Me gusta mucho la palabra que dice que Dios es amplio en perdonar. No se ha acortado el brazo del Señor, Él es amplio. Y he visto a personas y digo, Señor, ¿cómo es que tú puedes perdonar a esta persona? Pero Dios los perdona y Dios nos perdona. Así que vamos a tomar un momento y en manera personal decir, Señor, tú conoces mi corazón. Perdóname, Señor. Sáname, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Pues recordando la cena del Señor en 1 Corintios capítulo 11 dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Vamos a tomar juntos el pan. Gracias, Señor. Damos gracias, Señor, por tu cuerpo que fue entregado por nosotros. Gracias, Señor, que cuantas veces lo hacéis, hacedlo en memoria de mí, lo dice tu palabra. Y Padre, gracias que en esta mañana recordamos la resurrección de ti, Señor Jesucristo, pero recordando en esta Santa Cena que tú derramaste tu sangre por nosotros. Gracias, Padre, gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y sigue diciendo la palabra de Dios: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Es el nuevo pacto en mi sangre. Los hombres hacen pactos, pero a veces rompen esos pactos, esos compromisos. Pero Dios ha hecho un pacto que no se puede romper. Es eterno, es sellado con el Espíritu Santo, es algo poderoso. Es el nuevo pacto de mi sangre, dice Cristo. Haced esto todas las veces que la bebiereis, hacedlo en memoria de mí. Vamos a tomar todos juntos en memoria de Cristo. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias, Señor Jesucristo, que fue derramada por nosotros. Gracias, Señor, hasta la última gota, Señor, en tu frente, en tu mano, Señor, en tu costado. Tú derramaste tu sangre por nuestros pecados. Gracias, Señor. Hacemos este pequeño símbolo, Señor, de tomar este pan y este pequeño copa, Señor, recordando que tú te entregaste por mí, por nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Como decía tu palabra en esta mañana, Señor, con nuestro pastor, Señor, que el amor fluya ahora a través de uno y de otro, Señor. Porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú nos has perdonado, porque como tú nos has perdonado, perdonamos a otros, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, te bendecimos, te amamos, Señor. Gracias que tú has resucitado y que resucitas en nuestras vidas también, Señor. Resucitas en poder, en autoridad, en gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.